Vamos a compartir una palabra que está en Segunda de Timoteo. Timoteos, Primera y Segunda de Timoteo, junto con la carta a Tito, son las llamadas epístolas pastorales. Y la lectura de esos libros es, digamos, obligatoria para todos, ¿no? Como la palabra de Dios. Pero sobre todo a los que están liderando, la palabra lo dice, pastorales, los que están en alguna célula, en algún liderazgo. Es importante leerla y releerla, porque tiene mucha riqueza. Yo voy a leer Segunda de Timoteo, capítulo 2. Me voy a enfocar en los versículos 19 al 21, pero voy a leer a partir del versículo 10. Como explicaba hoy a la mañana, nos enseñaba Fernando en la célula el jueves pasado la importancia de poder leer el contexto de la palabra. Porque como que nos estamos acostumbrando a leer versículos aislados, cartelitos que vemos en las redes, y esto hace que se pierda la riqueza de la palabra, así como también por ahí nos lleva a malinterpretar lo que es la palabra de Dios. Entonces voy a leer a partir del versículo 10. Dice la palabra de Dios: Por esto soporto todas estas cosas, por amor a los escogidos, para aquellos que también obtengan la salvación que hay en Cristo Jesús con gloria eterna. Fiel es esta palabra: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Es decir, Dios no permanece fiel a mí, Él permanece fiel a su palabra, a su promesa, a lo que dijo. Versículo 14. Recuérdales estas cosas, declarándoles solemnemente delante de Dios que no contiendan acerca de palabras, lo cual para nada es útil, sino para la ruina de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que trata correctamente la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque más y más crecerán de impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que ya hubo resurrección y trastornan la fe de algunos. Sin embargo, el fundamento sólido de Dios está firme, teniendo este sello: conoció el Señor a los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que pronuncie el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos ciertamente para honor, otros para uso común. Así que si alguno se limpia de esas cosas, será un vaso para honor, santificado, útil para su amo, preparado para toda buena obra. Hasta ahí. Yo me concentré en los últimos 3 versículos, que los vuelvo a leer para que pueda quedar grabado. Sin embargo, el fundamento sólido de Dios está firme, teniendo este sello: conoció el Señor a los que son suyos, y apártese de la iniquidad, de la maldad, dice otras, todo el que pronuncie el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, otras versiones dice utensilios, sino también de madera y de barro, unos ciertamente para honor y otros para usos común. Las otras versiones dicen unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de esas cosas, será un vaso para honor, santificado, útil para su amo, preparado para toda buena obra. Estas palabras, los últimos 3 versículos, a mí me hablan de que todos somos instrumentos. Todas nuestras vidas cumplen una función, para bien o para mal, un uso común o vil, como dicen en algunas versiones.
podríamos decirle un uso ordinario, y otros tenemos nuestras vidas, somos vasos de oro, o sea, instrumentos para uso honroso, eh, algo extraordinario, algo de mucho valor. Cuando leí esta palabra me acordaba de las ventas de vasos que hacía Guille en este verano, porque todos compraban esos vasos para un uso común, porque sabían que venían las fiestas y esos vasos por ahí se rompen. Y en cambio los buenos uno lo guarda porque lo usan para otras ocasiones. Uno no usa un vaso de plástico cuando tiene alguna cena especial, sino que saca las copas, las más caras, porque eso es un uso honroso. También explicaba que la diferencia entre algo honroso y algo que no lo es, algo común, es, por ejemplo, si yo me pongo a limpiar mi casa, a barrer, lavar los platos, lavar la ropa, no tienen por qué pagarme, no es algo honroso, es algo común, es algo cotidiano, es algo ordinario. Pero si yo voy a la casa de un extraño, de otra persona, y me pongo a lavar los platos, me pongo a lavar la ropa, barro su casa, ahí es algo digno de honra. Pero bueno, esa es la realidad. Algunos son de usos honrosos y otros no. ¿Se entiende la diferencia de un uso honroso y un uso común? Ahora bien, esta analogía que hace el apóstol Pablo, si vamos a la realidad, si tenemos un vaso de oro y un vaso de barro, el vaso de oro siempre va a ser de oro y el vaso de barro siempre va a ser de barro. No va a cambiar, es algo imposible, es algo que va en contra de lo que es natural, a no ser que baje el Señor y lo haga, pero bueno, no creo que haga eso, no, sin un propósito específico. Pero la realidad que con nosotros, las personas, no es así. Uno puede cambiar. Dios nos da la capacidad de cambiar. Uno puede ser alguien, un vaso de honra, digamos, y cambiar a ser un vaso vil, común, de deshonra. Así como también puede ser un vaso de barro, de deshonra, de uso común, y ser transformado a un vaso de honra, algo de uso, alguien extraordinario. Así como también uno puede ser extraordinario y seguir creciendo en eso, como puede ser toda la vida algo común. Yo meditaba en esto y también meditaba esto, que muchas veces nosotros confundimos lo que es ser alguien, un vaso de honra, con alguien que es un vaso común. A veces confundimos lo que es ser alguien extraordinario con ser alguien ordinario. Pero para Dios no es necesariamente como lo creemos. Nosotros solemos pensar que el que está acá arriba compartiendo una palabra, el que está en alabanza, el que está sirviendo, que debería ser así, ¿no? Debería ser alguien extraordinario, alguien ungido por Dios, pero no siempre suele ser así. Por esto que yo venía mencionando recién, las cosas pueden cambiar. Tal vez en un principio era un vaso de honra, pero la vida o las circunstancias lo hicieron cambiar. En la Biblia yo veía algunos ejemplos de estos casos. Por ejemplo, me enfocaba en la vida del apóstol Pablo, que en su momento, cuando recién lo vemos en los libros de los Hechos, es Pablo de Tarso. Y vemos cómo él era un instrumento, era un vaso de uso viles, digamos, vil, porque él perseguía a la iglesia. Él asesinaba a los cristianos, los perseguía por todos lados. Pero fue un instrumento de Dios también. Fue un instrumento porque el trabajo de Pablo hizo que la iglesia se dispersara y vaya a cumplir su función, que es de predicar el evangelio a todos los lugares. Pero vemos como un vaso de usos vil, de usos deshonroso común, fue llamado por Dios y fue transformado en un vaso de honra.
la vida de Pablo fue transformada de ser algo común a ser alguien extraordinario. Tal es así que lo estamos leyendo hoy, 2000 años después. Veía la historia de Balaam, que si quieren conocer un poco más la historia, que está un poco más en lo profundo del Pentateuco, está en el libro de Números, capítulo 22, y en el capítulo 31 pueden leer sobre él, que a mi ver él era un vaso de honra, era alguien extraordinario, era un profeta de Dios, pero fue transformado en un vaso de deshonra, en un vaso de usos viles, porque fue un rey, quiso pagarle para maldecir al pueblo de Dios, y él aceptó ese dinero. Intentó maldecirlo, pero no pudo. Pero por atrás le dio un secretito a este rey para poder atacar a los israelitas. Pero la ambición por el dinero lo llevó a esto, de ser un vaso de honra, de ser alguien extraordinario, alguien usado por Dios, a hacer algo que uno lo ve y lo ve con malos ojos, que si lo miro no es un ejemplo a seguir. Veía también el ejemplo de Giezi, que su historia lo pueden ver en Segunda de Reyes, capítulo 5. Yo se las voy a mencionar así por arriba. Había un general, un capitán sirio, que tuvo la enfermedad de lepra. Y una sirvienta que estaba en su casa le habló de un profeta que estaba en las tierras de Israel, que era muy usado por Dios en milagros, que si él sería sano sería por manos de él. Este capitán, Naamán, fue a visitarlo, fue en busca de esa bendición, de la sanidad, y la consiguió. Eliseo lo hizo bañarse 7 veces en un río y fue sano. Este general, al retirarse, volver a su país, quiso pagarle a Eliseo, honrarlo con dinero, con tesoros, con oro. Pero Eliseo no lo aceptó. Eliseo tenía un discípulo, que es este personaje que les nombré, Giezi, que él no entendía por qué no aceptó el dinero. No lo podía entender. Giezi es un ejemplo de alguien que podría haber sido útil, un vaso de honra, podría haber sido un gran profeta como lo fue Eliseo. Eliseo fue discípulo de otro gran profeta, que fue Elías. Y Giezi podría haber seguido ese camino, podría estar entre los profetas de Dios. Pero no, Giezi fue motivado por la ambición y fue corriendo atrás de ese general, y por atrás de Eliseo le dijo que mi maestro, Eliseo me pide que se arrepiente, que le dé el dinero, que le des un par de ropas elegantes, de lujos para la época. Eliseo se enteró, se dio cuenta, era profeta, y la maldición cayó sobre Giezi. La lepra que se le había salido a este general fue sobre Giezi, por culpa de la ambición. Es decir, de ser un vaso de honra, de poder haber sido alguien extraordinario, por la ambición, se transformó en un vaso vil, de uso común, un leproso. Otro caso que veía, de los muchos que hay, ¿no? Simón el Mago. Lo pueden encontrar en Hechos, capítulo 8, versículo 9. Era un mago, era un gentil, que fue testigo del poder de los apóstoles, de Pedro más específicamente. Él vio como todo el pueblo recibía el poder del Espíritu Santo, era lleno de Dios, que era gratis, que era para todos el que lo quisiera, para todo el que se arrepintiera de sus pecados y honrara a Dios y se transformara a Dios, a Jesucristo. Pero este Simón, el mago, quería el poder, pero no quería nada de lo otro. Entonces ofreció dinero para obtener ese poder. Y ahí vemos otro ejemplo de alguien que podría haber sido otro discípulo más, un cristiano más lleno del poder de Dios, pero no, él quiso comprarlo para sus propios fines y terminó siendo maldecido por Pedro. Ellos son ejemplos de
de esto que vengo diciendo. ¿Podemos ser vasos de honra o de deshonra? Depende de nosotros. La transformación depende de nosotros, de Dios y de nosotros. Y para los que estamos aquí, por lo menos, si estamos aquí es porque Dios quiere que seamos vasos de honra. ¿Qué es lo que llevó a estos personajes a ser a perder eso que podrían haber tenido? El miedo. El miedo al sufrimiento muchas veces te hace de pasar a ser alguien extraordinario a quedarte siendo alguien común. Si leen esta palabra, el capítulo que veníamos leyendo, Pablo lo alienta a Timoteo, pero le enseña y no le dice, va a estar todo bien, sé predicador, sé evangelista, sé un gran pastor, que no vas a tener problemas, que va a estar todo bien, vas a ser bendecido. Pablo no le dice eso, él le dice que va a sufrir, que aprenda a padecer, porque el trabajo que está llevando es difícil. Van a venir momentos de sufrimiento. Aprender a sufrir. No sé si aprender, sino aceptarlo. Porque siempre van a haber momentos de dolor en nuestras vidas y debemos aprender a pasar. La vida cristiana está llena de momentos felices. Timoteo los tuvo, Pablo los tuvo. Pero también hay momentos difíciles en la vida cristiana. Y tenemos que aprender a sobrellevar esos momentos de la mano de Dios. Que el miedo al sufrimiento no sea un motivo de alejarnos de Él, de decepcionarnos de Dios, porque Dios no nos promete que va a ser todo color de rosa. Vemos la religiosidad, también puede llevarte de ser alguien extraordinario a ser algo ordinario, algo común. Está lleno de religiosos, pero de gente poderosa en Dios, lleno de gracia, cada vez yo al menos veo menos. O tal vez si los hay están ocultos y tienen que empezar a salir. Un ejemplo de religiosidad es Pablo. La religión lo llevó a Pablo a perseguir a la iglesia. La ambición de poder es lo que le pasó a Simón. La ambición de poder lo llevó a ser maldecido, a ser desechado, a no recibir el Espíritu Santo. El amor a lo material, vemos a Giesi, que sufrió de eso. Amó más lo material que la sabiduría de Eliseo. Y terminó siendo un leproso más. La familiarización, que es lo que ministraba el pastor el domingo pasado. El familiarizarnos con lo que es el poder de Dios, el Espíritu Santo, a veces nos lleva a hacerlo, de ser algo especial, algo extraordinario en nuestras vidas, hacerlo algo común, algo más. Y eso nos lleva a perder la bendición. Leía en el libro de los Hechos, cuando pensaban los problemas y vinieron a los apóstoles a plantearles problemas problemas entre las personas. ¿Y qué hacen los apóstoles? Ellos no podían descuidar la presencia de Dios, el estar orando en la palabra. Ellos no podían descuidar eso. Era algo muy importante. Entonces toman la decisión de levantar diáconos para servir a las personas, a las mesas. Porque ellos entendían que el trabajo que estaban haciendo, el de pastorear, el de predicar el Evangelio, es algo que lleva mucha oración, mucha lectura de la palabra y que no podían descuidar. Por eso el familiarizarnos con el Espíritu Santo, con la lectura de la Biblia y tenerlo como algo más, algo que lo puedo hacer en cualquier momento, pues tomarle tan solo un momento en el día, el ir a eso nada más nos lleva a familiarizarnos y perder un poco el propósito de Dios. Por algo eran tan poderosos en milagros y tantas cosas, ¿no? La iglesia primitiva. Prácticamente estaban las 24 horas buscando de Dios, buscando en su palabra. Ahí vemos el secreto de cómo el Señor añadía tantas cosas. ¿Y qué es lo que nos va a llevar de ser de alguien común a ser alguien extraordinario? Todo lo contrario de lo que veníamos viendo.
Primero, aceptar el sufrimiento. Primera de Corintios 6:7, dice el apóstol Pablo: ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre ustedes. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís mejor el ser defraudado? ¿No? ¿Cuántas veces nos atacan, nos defraudan, y el dolor, el sufrimiento de esto nos hace alejarnos de la iglesia, de los hermanos, no querer saber nada con la iglesia? Yo pensaba en nuestros pastores, y ellos se hubieran enojado de irse con cada traición, con cada agresión que sufrieron, hoy no estaríamos aquí, muchos de nosotros. Aceptar el trato de Dios hacia nuestras vidas es algo que nos va a llevar a ser un instrumento de honra. Hechos 9:16, Dios hablándole a Ananías acerca de Pablo, lo mandaba a ver a Pablo, a orar por él, y le decía Dios a Ananías por Pablo, de lo que iba a hacer Dios con Pablo, y le dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y eso no es una palabra solamente para Pablo, es para todos aquellos que decidimos seguir a Cristo. Dios nos va a enseñar lo que necesitamos padecer por su nombre. Procurar un corazón dadivoso y servicial nos va a llevar a ser un vaso de honra. Segunda de Corintios 12:15, dice también Pablo: y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aun yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. El dar, el gastar, dar hasta que duela, gastarse a uno mismo. Otro ejemplo de esto es Jesús mismo. Jesús fue usado por Judas, se dejó usar Jesús. Jesús lo conocía todos los corazones, pero él no, al darse cuenta, no lo echó. Jesús se dejó usar, entendía, lo dejó, le permitió estar ahí, sabía que lo iba a traicionar. Jesús, siendo Dios, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. Es decir, ser un instrumento de honra es meter la mano en la porquería, es aguantar el sufrimiento, es darlo todo. Otra de las cosas que nos llevan a ser instrumentos de honra es aceptar el perdón de Dios, algo necesario. Siempre se habla del perdón de Dios, del perdonar a los demás. Es muy importante aceptar el perdón de Dios. Todos sabemos que Dios nos perdona. No nos perdona solamente en el encuentro o cuando lo recibimos en nuestro corazón, sino que Dios todo el tiempo nos perdona. Si nos equivocamos, abogado tenemos para con el Padre. Dios nos perdona, Él nos ama, Él nos conoce, sabe que cometemos errores, que hay pecado en nuestro interior. Pero no solo aceptar el perdón de Dios, el problema muchas veces es perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos equivocamos y ¿por qué hice esto? ¿Por qué me ilusioné con esta persona? ¿Por qué accedí a esto? Y nos condenamos. Pero a mí me dijeron y yo lo sabía y no hice caso. Y nos damos con el látigo, ¿no? Atrás, en la espalda. Y no nos perdonamos, y eso también nos lleva a alejarnos un poco de la iglesia, de Dios. Pero debemos aceptar el perdón de Dios y perdonarnos a nosotros mismos. Yo veía un ejemplo de esto en Pedro y Judas. Ambos traicionaron a Jesús. Si me pongo a meditar un poco en la historia de cada uno, hasta creo que fue un poco peor lo de Pedro. Judas conocía... Para mí lo de Judas fue más un negocio, una avivada. Judas vivió con Jesús, fue testigo del poder de él. A estos fariseos yo les saco un mango, dijo.
Ay, le digo dónde está Jesús, y ellos fueron a buscarlo a Jesús. Total, Jesús va a mandar un rayo y los va a partir al medio. ¿Qué le van a tocar a Jesús esto? Pero Jesús no reaccionó así, no se defendió y fue a la cruz. ¿Qué pasó? Dijo Judas. Y la culpa lo eliminó. No se lo pudo perdonar. Pedro, momentos antes de que lo arrestaran a Jesús, yo con vos iré hasta la muerte. Y se lo juraba y se lo rejuraba a Dios. Jesús le dijo que no iba a ser así, le profetizó que lo iba a negar. Y llegado el momento lo negó. No solamente lo negó, sino que insultó a Jesús, lo negó, le insultó, no, yo este judío. No. Y Jesús fue crucificado. Y la culpa los invadió a los dioses. Judas no se lo pudo perdonar y sabemos cómo terminó. Pero Pedro aceptó el perdón de Dios, se perdonó al mismo por lo que había hecho y fue un vaso de honra. Fue usado tremendamente por Dios. Y este es el desafío que yo quiero dejarles en esta noche. Dice la frase de este año que renovados y enfocados. El renovarnos y enfocarnos en cambiar de ser un vaso común de deshonra, o si sos un vaso de honra utilizado por Dios, de ir por más, debemos enfocarnos. Ese es el desafío de este año. Volviendo al último versículo. El versículo 21 dice: Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honor, santificado, útil para Dios, preparado para toda buena obra. Oramos, hermanos. Le pedimos a Dios que nos transforme. Creo que todos tenemos cosas que limpiarnos para poder ir, si somos vasos de honra, ser más de honra todavía. Si somos aún todavía personas ordinarias, que no nos animamos a meter la mano en el arado, poder tomar la decisión de seguir a Dios, de servirle. Vamos a orar, a pedirle al Espíritu Santo que se mueva entre nosotros, que nos ministre.